Las organizaciones escolares requieren de estructuras para poder funcionar. En la gestión administrativa o académica van a aparecer siempre situaciones a las que hay que hacer frentes. Por eso las ciencias de la educación utilizan y se apropian de conceptos de la administración para poder llevar adelante este ejercicio de gestión. Concretamente hablamos de la administración educativa ya como una ciencia que ha surgido para dar respuesta a esta situación. Los educadores en ese sentido nos formamos para dar esta respuesta gerencial a través de dos grandes procesos que vamos a trabajar concretamente en este video, el proceso de organización. Este proceso lo vamos a distribuir en tres subprocesos: el proceso de estructuración, el proceso de sistematización y el proceso de instalación o infraestructura. La estructuración como un primer proceso de la organización se refiere fundamentalmente a la organización humana que compone la institución y en la que se permiten precisar las funciones y las relaciones de coordinación y subordinación. Es decir, estas funciones que ejecuta cada una de las posiciones en la organización escolar y cómo es la relación entre ellos de trabajo. En la práctica, al final vamos a decir que es la forma como se concibe a una institución educativa. Por ello va a comprender la estructuración, lo que son las funciones de cada una de las posiciones, el organigrama, que es esta visión gráfica de cómo se establecen las posiciones en la organización, la comprensión de la titularidad de cada centro educativo, es decir, quién es el que está como propietario del centro educativo, y el orden entre las personas que allí laboran. Los organigramas son, como he dicho antes, es esta forma gráfica que permite establecer cómo se dan las relaciones dentro de la organización, en este caso la organización. Los organigramas escolares, por lo tanto, son esos instrumentos metodológicos que permiten estructurar la labor educativa, permiten una visión de conjunto en cuanto al talento humano del centro educativo. Es de suma importancia porque permite ver la organización escolar desde su estructura, las funciones de todo el personal directivo, docente, especialista, administrativos, obreros, estudiantes e incluso acciones externas que coadyuvan al trabajo escolar, las relaciones entre las unidades estructurales, esto que podemos llamar también unidades administrativas, las unidades de mayor o menor jerarquía o incluso unidades de apoyo y especializadas, y las comunicaciones e informaciones entre ellos. Los organigramas con su estructura habitual permiten establecer todas estas conexiones. Sigue siendo importante los organigramas porque generan vías de coordinación y acompañamiento, facilitan la gerencia y por lo tanto la gestión educativa, facilita el crecimiento y la diversificación porque se visualiza hacia dónde se va y qué posiciones de alguna forma son necesarias o dejan de serlo. Alienta el desarrollo y la efectividad del personal porque se optimizan las funciones que cada uno resuelve. Y además permite un acompañamiento adecuado. Un ejemplo, como podemos establecer aquí, estaría el director, la secretaría o la secretaria del director, el subdirector, que es en las rayas verticales, vamos a hablar de relaciones de subordinación, las rayas horizontales son relaciones de coordinación. Las rayas, en este caso, en L, quiere decir en el ejemplo que vemos, que el director a la secretaria es una relación de subordinación, porque es de apoyo. Con respecto al subdirector y todos los grados que están en la parte inferior, efectivamente ese es el modo como de alguna forma podemos ver la subordinación, pero fíjense que la raya horizontal, en este caso esta raya de acá, nos permite visualizar
entre primero, segundo, tercer y cuarto grado, relaciones de coordinación. Y el personal obrero estaría en este ejemplo en la parte inferior. No decimos a través de este ejemplo que es la manera correcta en términos de las funciones. Lo que es correcto es el uso de la distribución de las líneas que generan un gráfico y que nos permite ver los niveles de jerarquía, los niveles de coordinación y las funciones. No habla de que un cargo sea mejor que otro o más importante que otro, no. Al final quiere referirse a quién depende de quién, a quién le funciona qué cosa y qué relaciones hay entre ellas. Se pueden clasificar los organigramas de varias maneras. La forma como se muestra la estructura pueden ser analíticos, generales o suplementarios. Y según la forma y disposición geométrica, por decirlo de alguna forma, serían verticales, que es el tipo más clásico, los horizontales, que se hacen de izquierda a derecha, los escalares, como una escalera, y los circulares, que son los últimos en aparecer y que además tienen una forma muy particular de mostrar estas estructuras, bastante cómodas y bastante innovadoras, por cierto. El símbolo y referencias convencionales para comprender un organigrama. Hay dos maneras. La unidad unipersonal, la que compone un individuo. Pongan los ejemplos que tenemos allí: director, ministro de educación, ¿sí? Es una unidad unipersonal. O una unidad pluripersonal, la que componen varias personas. Por ejemplo, Ministerio de Educación o dirección. En cualquiera de los dos casos es positivo, es permitido utilizar tanto la unidad unipersonal como la unidad pluripersonal. El único elemento importante en la elaboración de organigramas es que se mantenga la misma estructura. Esto es, si todos utilizan unidad unipersonal, pues así debe colocarse. Si todos utilizan unidad pluripersonal, esta debe colocarse. La forma vertical indica autoridad, mando, que lo decíamos antes en este ejemplo, pues el director sobre el subdirector. En el caso de las especializaciones, son estas rayas que horizontales permiten varias estructuras similares una al lado de la otra, pero que entre ellas además hay una forma muy particular de trabajo, es decir, estamos hablando de grados, ¿no? Y en los grados entre sí mismos no tienen ningún tipo de jerarquía por encima del otro. Tampoco entre ellos necesariamente tienen que coordinarse. Lo cierto es que son especialidades que están una al lado de la otra. Es como en grandes instituciones pueden ser las direcciones o las divisiones que están una al lado de la otra, porque son especialidades de un área determinada. En ese mismo ejercicio de símbolos y referencias convencionales están las funciones deliberantes, que son los consejos, por decirlo de alguna forma, y los modos de coordinación que se da entre departamentos, como es el caso del ejemplo. Entonces, estas, si se dan cuenta, son funciones a través de una simbología de líneas discontinuas, como se dice, y que de alguna forma no son continuas. ¿Qué diferencia hay? Que esos son espacios de deliberación o espacios de consulta. Son consejos que no tienen un rango jerárquico dentro de la institución, pero son necesarios para el trabajo. Por ejemplo, el consejo de docente es un ente colegiado donde participan todos los docentes de una institución. No es la máxima autoridad colegiada, por lo tanto no está por encima del director, sino a su lado con una línea no continua. Lo mismo las funciones de asesoramiento que podemos ver a la izquierda. La sistematización es otro de los subprocesos del gran proceso de organización y es una parte fundamental en la organización porque tiene la misión de lograr los objetivos para la cual ha sido creada, ¿no? La sistematización incluye dos aspectos fundamentales. Todos los que son las normas de orden jurídico, legal y administrativo, por una parte, y las normas relacionadas a las tareas definidas y a la división del trabajo.
Concretamente, la sistematización va a recoger toda la reglamentación, estatutos, acciones escritas que de alguna manera definen el plan de trabajo de la organización. Planes estratégicos, planes de desarrollo institucional, planes operativos, todo lo que se permita de alguna forma sistematizar el hacia dónde va la organización entra en este subproceso. Y la instalación la tenemos como un subproceso importante porque hace referencia a la infraestructura física del centro educativo. Esto nos permite no solamente ir a la infraestructura física como tal, sino ver planes de construcción, ampliación, dotación y mantenimiento de la planta física, la elaboración de normas y procedimientos técnicos para el diseño y formulación de proyectos, asesorías y supervisiones técnicas relacionadas con la planta física, bomberos, protección civil u otros entes del Estado que permitan garantizar que las instalaciones educativas estén óptimas para el servicio. Eso va a incluir muchísimos aspectos como sanitarios, mobiliario, accesibilidad, ahora también todo lo que es el concepto de espacios inclusivos, de tal manera que la infraestructura física no es solamente la edificación, sino cuán preparada está esta instalación para atender el hecho educativo y atenderlo en consonancia con las nuevas tendencias, es decir, una infraestructura innovadora. Por eso no es solo la infraestructura en sí, sino todos los modos que se puedan dar para ampliarlo. Incluso el inventario de los recursos materiales, todo lo que compone el mobiliario escolar y al final todos los recursos para la enseñanza y herramientas técnicas en general. De tal manera que un laboratorio de informática, un laboratorio de ciencias naturales, un laboratorio o un espacio para la educación física, para la recreación, para el deporte, el acceso, atención de personas con necesidades educativas especiales o discapacidad física, por decir un caso, son todos estos aspectos los que tienen que garantizarse a partir de la instalación. Estos aspectos importantes, como ya debemos, puede llegar a aspectos tan sencillos como pupitres pensados para diestros y zurdos, mesas, sillas, pizarras, iluminación, ventilación, mobiliario, ya lo dijimos, los servicios sanitarios, el acceso al agua potable, espacios pastorales o espacios de uso común que pueden ser para escuelas que son confesionales, por decir, es decir, todos sus laboratorios, capillas, si fuera en el caso, aspectos de construcción, si son modulares, si son edificios, rampas de acceso, techos, escaleras, desagües, recogida de aguas de lluvia y otros espacios en común que aunque no estén contemplados en la lista anterior, siempre van a ser importantes en el entorno de las instalaciones educativas. Con esto cerramos este video que ha querido de alguna forma centralizar 3 subprocesos importantes del proceso de organización: sistematización, instalación y estructuración. Muchísimas gracias.